Buenos días o buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en el que te encuentres. Dios te bendiga y bienvenido una vez más a este tiempo de poder tomarnos un momento para reflexionar en lo que estamos viviendo. Ya hace un buen tiempo donde muchas actividades en los templos han cesado y algunos se encuentran realmente cómodos allí en el lugar donde están, en sus casas. Y entonces yo quiero que podamos en este tiempo reflexionar en la quietud, ¿sí? Porque ha sucedido muchas veces que la quietud en alguna medida es buena, pero en alguna otra medida no lo es tanto. Así que podamos reflexionar en lo que el Señor tiene para nuestra vida en este tiempo. El apóstol Pablo es alguien que comparte en un momento allí con los filipenses algo que me llama mucho la atención. Pues Pablo, aquel que sabía que tenía que correr una carrera, y de hecho varias veces él lo había comentado, en un momento él le dice a los filipenses que él mismo no pretendía haber alcanzado nada, pero dice algo que llama mucho la atención, y es que Pablo dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Es decir, el apóstol Pablo continuamente tenía esa actitud de avanzar, de continuamente estar moviéndose. Yo pensaba hace un tiempo atrás en algo que me ha pasado en mi vida y aún en mi vida cristiana, esa sensación de insatisfacción continua que tengo. Y reflexionaba en esto, y cuando veía lo que el apóstol Pablo dice, verdaderamente me doy cuenta de que esto no es simplemente algo mío, sino yo creo que es una inquietud que Dios ha puesto en mi corazón, para que de alguna manera no me acomode a la situación, no me acomode a lo que estoy viviendo, por bueno que sea. Podemos reflexionar en esto. El apóstol Pablo dice allí que él prosigue adelante, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios le ha hecho en Cristo Jesús. Y muchas veces pensamos que el premio, la meta, son aquellas cosas que tienen que ver con lo terrenal, con lo que está acá. Pero la realidad es que el apóstol Pablo nos está mostrando algo muy distinto. Y decía esto mismo de la insatisfacción santa, porque me ha pasado que hasta acá nunca me he sentido pleno. Y algunos pueden decir, bueno, pero uno debe sentirse realizado. Y la realidad es que no, parece ser que aquí en la tierra nunca jamás nos sentiremos realizados, porque nuestro llamamiento no es a estar en la tierra por siempre, sino que es mucho más allá. Cuando nosotros a veces salimos de viaje con mi esposa, con mis hijos, o salimos a algún lado, hay una pregunta recurrente, por eso llamaba este mensaje de esta manera: llegamos cuando lleguemos, porque la pregunta de ellos es: papá, ¿cuándo llegamos? Y mi respuesta es siempre esta: llegamos cuando lleguemos. Es decir, haciéndole entender a ellos que disfruten del viaje, pero que continuamente vamos a permanecer moviéndonos hasta el momento en que lleguemos. Y yo quiero que puedas comprender esto, porque la tierra tiene sus límites, y en la tierra vamos a llegar al lugar donde vayamos. Ahora, poder darnos cuenta de que los hijos de Dios no tenemos un objetivo terrenal, sino un objetivo celestial, algo que está mucho más allá de esta tierra, de esta vida, para que entonces podamos mantenernos continuamente en una insatisfacción santa que no nos permita acomodarnos al lugar, al puesto, a la circunstancia que estemos viviendo. Porque compartía con algunos esto mismo que decía el apóstol Pablo: ciertamente dejándolo todo atrás, yo me extiendo hacia adelante,
al supremo llamamiento. Pablo se despojaba de las cosas que él había vivido, y en este contexto el apóstol Pablo, él decía que él era alguien que tenía de qué jactarse o de qué tomarse, alguien que conocía muy bien, alguien que había tenido una muy buena posición. Y yo, reflexionando en esto, pensaba en lo siguiente, porque es muy fácil nosotros querer despojarnos de aquellas cosas malas, aquellos que nos hacen mal, que nos hace sufrir, de recuerdos y un montón de actividades y cosas que son agobiantes. Uno quiere deshacerse instantáneamente, desecharlo. Nadie quiere quedarse con aquellas cosas que son malas, a no ser que una persona sea masoquista, o como en algún momento le he dicho a algunos, hay personas que viven de la lástima de los demás, entonces se aferran a un dolor y entonces no lo sueltan, porque lamentablemente se han acostumbrado a alimentarse de la lástima de otros, y entonces continuamente están aferrándose al pasado. Pero lo más lógico es que nosotros desechemos inmediatamente todas aquellas cosas malas, y de hecho algunas personas tratan de olvidarse totalmente de lo que han vivido y lo que les ha hecho sufrir en el pasado. Pero ¿qué tal cuando nosotros nos encontramos con cosas que son muy buenas? Con situaciones que son muy buenas, o quizás con un trabajo, o como que ya terminamos de construir la vivienda, o ya llegamos a un lugar y entonces ya nos relajamos, algo que sea realmente bueno para nosotros. ¿Qué tal cuando nos encontramos con algo como esto? Y a veces la decisión es aferrarse a eso. Y sucede que cuando sucede esto, cuando pasa esto, lamentablemente entramos en un letargo, y ese letargo es realmente peligroso para nuestra vida espiritual. Porque nosotros no hemos sido llamados en Cristo Jesús por Dios a que nos aferremos a esta tierra. Yo quiero compartirte algo que el Señor decía allí en Mateo, recordando un poco lo que el pastor Sáez predicaba hace unos días, donde él hablaba del camino. Caminante, sí hay camino, y el camino ha sido marcado por el Señor. Jesús decía allí en Mateo capítulo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, es muy fácil entrar por el camino, por la puerta, y andar por el camino que lleva a la perdición. Pero fíjense qué detalle, porque este mismo texto Jesús está hablando de algo sumamente importante que me llamó mucho la atención. Dice el Señor, continúa diciendo, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo quiero que podamos entender algo y reflexionar sobre esto, sobre este pasaje, en el cual Jesús les estaba hablando a un grupo de judíos que habían llegado a la tierra prometida y que estaban viviendo allí en la tierra prometida. Meditaban estos días sobre lo siguiente: Jesús le habla a esta gente de un camino. De hecho, los discípulos les decían los del camino. Y a mí me llama la atención esto por lo siguiente. Como te dije, muchos han encontrado en este tiempo de cese de actividades de las iglesias quietud y tranquilidad, y es como que se han relajado de alguna manera. Pero necesitamos poder meditar en esto, porque el pueblo de Israel llegó, se instaló en la tierra prometida, y entonces ellos comenzaron a vivir una vida como, digamos, disfrutable. Lamentablemente perdieron de vista el objetivo que tenían como pueblo de Dios, que era poder ser representantes de Dios y de poder ser bendición para las naciones. Fíjense qué tremendo, porque en la época donde Jesús estaba hablando esto, los judíos no eran libres. Ellos se creían y se pensaban libres. Se pensaban que no eran esclavos de nadie, pero la realidad nos estaba mostrando que Israel
allí en Jerusalén estaba cautiva, estaba prisionera, era esclava del Imperio Romano. Y características del Imperio Romano es que Roma lo que hacía era tomar, conquistar esos lugares y no quitarles su cultura y las cosas que ellos podían hacer, pero tenían que rendirle tributo a César en este caso. Entonces nos encontramos con un pueblo donde el Señor Jesucristo les está mostrando que hay un camino en el cual se debe andar y que lamentablemente ellos se habían detenido en ese lugar, sin entender que debían continuar caminando porque todavía no habían llegado donde tenían que llegar, porque se habían conformado a algo terrenal. Pero lo que Dios tenía para su pueblo y tiene para su pueblo no es terrenal, sino que sigue siendo desde el principio celestial. El apóstol Pablo dice en un momento que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si nosotros reflexionamos un momento en esto, está diciendo el apóstol Pablo que en algún momento de nuestra vida, si fuimos destituidos de la gloria de Dios, nosotros estuvimos con Dios en su gloria. Y es allí nuestro destino, volver a estar por medio de Jesucristo y de la fe en Cristo, una vez más con Dios en la gloria por toda la eternidad. Así es que nos encontramos con que Jesús les estaba hablando a esta gente de que el camino, la puerta para entrar es estrecha, es decir, uno no necesita mucha interpretación. Donde hay una puerta estrecha no entran muchas personas a la vez, se entra de a uno, lo cual nos puede indicar de que la salvación es personal y cada uno tiene que entrar por esa puerta estrecha. Y de hecho dice que pocos la encuentran, entonces hay que buscarla. Pero también nos muestra el Señor que el camino por el cual se debe caminar, se debe andar, es angosto. Es decir, hay una puerta por la cual se entra, que es estrecha y personal, pero también hay un camino por el cual se debe andar. Y le decía Jesús a esta gente, hablaba de un camino, lo cual nos invita a que el camino debe ser utilizado ¿para qué? Para caminar, no para sentarse en el camino, ni al costado, sino para caminar de manera continua hasta llegar. Ahora, quiero que sepas esto. ¿Cuándo llegamos? Llegamos cuando lleguemos. Pero mientras no lleguemos, debemos continuar moviéndonos, como decía el apóstol Pablo, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que no termina en esta tierra. La quietud, en alguna medida, a veces es buena, cuando nos lleva a reflexionar, a ver si estamos andando por el mismo camino. Me he encontrado muchas veces con algunas personas, las cuales me dicen, ya no nos encontramos tanto, ya te has apartado mucho de nosotros, e incluso a veces familia. Y yo he reflexionado en esto y en algún momento con algunos les he dicho, el problema es el siguiente, es que si vos vas por una calle y yo voy por otra, lamentablemente nunca nos vamos a encontrar porque vamos por distintos caminos. Pero si en algún momento tu camino vuelve y se mete en el camino por el cual yo estoy andando, seguramente nos vamos a encontrar. Hay gente que piensa que sus caminos son de rectitud, pero lamentablemente a veces son caminos de muerte. Pero el hecho es que no se detienen a veces a revisar la hoja por la cual están caminando en ese momento. Jesús mostraba en este momento, en este texto, que hay un camino y el camino es angosto. Y llama la atención esto de que el camino, como dije, no es para detenerse, sino para caminar. Continuamente. Él le decía a esta generación de judíos que se habían detenido y necesitan seguir caminando. Y este camino angosto necesita de que prestemos atención, porque si nosotros nos ponemos a observar literalmente cuando vamos por un camino, si el camino es angosto, tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos, porque no sea cosa que nos desbarranquemos
o nos vayamos fuera del camino. Por eso es que si estamos caminando en el camino del Señor, este camino angosto, nuestros sentidos deben estar continuamente bien puestos en poder caminar rectamente como el camino nos está pidiendo. Es necesario poder entender esto. Porque si sucede que a veces pensamos que, claro, ahora somos pastores, ahora somos líderes de algún lugar prestigioso y las cosas se están dando bien y están buenas, entonces no nos relajamos y entonces generamos de eso una religión la cual nos hace sentir cómodo. Amado, yo quiero que entiendas esto porque también te estoy hablando a vos, pastor. A vos que tenés una iglesia de 50, 100 personas, 200 personas y pensaste que llegaste, que ya está, que eso es todo. Yo quiero que entiendas que esto, lo que va a hacer en tu vida, es lo que hizo con el pueblo de Israel. Va a hacerte creer que llegaste a un lugar, pero va a hacerte hacer estar en realidad bajo el gobierno, bajo la esclavitud del pensamiento del Imperio Romano. Van a dejarte hacer tu culto como vos estás queriendo hacer el culto, pero lamentablemente no sos libre en nada, sino que estás bajo la opresión de la mentalidad de Roma. Por eso es que animo a que puedas continuar caminando. De que si has llegado a poder tener en este tiempo una iglesia de 200 personas, gloria a Dios por esa iglesia de 200 personas, pero no queda acá este asunto. Porque Pablo dice que Jesucristo Él mismo constituye a aquellos que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, a fin de que nosotros continuemos preparando a los santos para la obra del ministerio. Es decir, no termina acá. Preparaste 20, 20 más esperan. Preparaste otros 20, 20 más esperan. No hemos llegado a ningún lado. No te quedes quieto, porque si te quedas quieto en este caminar, lamentablemente caerás en lo que el Señor vio en aquellos que estaban en la religión judía en aquel tiempo. Caeremos en que hemos acomodado nuestra religión, nuestro templo, hacemos los rituales y los sacrificios que tenemos que hacer, pero lamentablemente la religión termina tornándose hueca y vacía, sin bendecir a nadie y sin abrir las puertas a la salvación para aquellos que están necesitando. No te olvides lo que sucedió cuando Jesús vino al templo y encontró que los cambistas y los vendedores de paloma estaban en el atrio de los gentiles, donde los gentiles podían acercarse a Dios. Hay un camino para andar. Nosotros no podemos aferrarnos a lo terrenal, porque dice el apóstol Pablo que hay muchos cuyo Dios es el vientre, es decir, la satisfacción personal, la satisfacción carnal, y cuya gloria, cuyo disfrute es una vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero fíjense qué tremendo, porque Pablo allí en el capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: mas nuestra ciudadanía, amado, nuestra ciudadanía, escúchame bien, está en los cielos. Nuestra meta, ese camino angosto en Jesucristo, nos conduce a la ciudad que está en los cielos. No encontraremos en esta tierra el descanso que estamos buscando. No encontraremos el reposo del Señor en la tierra. Debemos continuar caminando. Mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Vas entendiendo? Llegamos cuando lleguemos, pero todavía no hemos llegado. Israel se relajó, los sacerdotes se relajaron en aquel momento y pensaron que eso que estaban haciendo ellos era todo. Y no se daban cuenta de que habían caído en una religión tan hueca de que nadie estaba siendo salvo por ellos.
Y no solamente eso, sino de que eran esclavos del Imperio Romano. ¿Y saben qué sucede? Ellos mismos al último terminaron diciendo que no tenían más rey que César. Hay cristianos que en este tiempo se han detenido en el camino y se han terrenalizado de tal manera de que también están declarando que su rey es César. Dije la vez pasada y lo vuelvo a decir en este tiempo, hay personas que son partidarias de los partidos políticos en la tierra y hacen de ellos a César en sus vidas. No te detengas en el caminar, porque terminarás haciendo de César y de cualquier gobernador de la tierra tu rey. Cuando nuestro reino no es terrenal, cuando dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es allí donde nosotros debemos continuar caminando. Por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero tenemos en este tiempo la bendición en Jesucristo nuestro Señor, la oportunidad de comenzar y de seguir caminando hasta que Dios nos encuentre con Él una vez más en la gloria. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 dice que conforme a la fe, muchos confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Héroes de la fe, allí en el capítulo 11 de Hebreos, declaraban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Decían esto porque claramente ellos daban a entender que esperaban no una patria terrenal, no una ciudad terrenal, no un lugar terrenal para poder descansar, sino una patria y una ciudad celestial. Por lo cual Dios no se avergonzó en llamarse su Dios, sino que dice la Escritura que los bendijo y entonces les preparó un lugar en los cielos. Esta es la realidad. Aquellos que se mantienen en la verdadera y genuina fe saben claramente de que nosotros no nos podemos terrenalizar, de que tenemos plagada la Escritura y el apóstol Pablo siempre nos alentó a poner nuestros ojos en lo celestial, en las cosas que están en los cielos. Y el Señor mismo nos dijo, no nos hagamos tesoros en la tierra, sino hagámonos tesoros en el cielo, porque donde esté puesto nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Por eso es que, amado, no hemos llegado a ningún lado todavía. No podemos nosotros pretender estar cómodos, relajados. Hermano querido o amado pastor que quizás estés oyendo, no importa cuántos miembros tengas en tu iglesia, todavía no llegaste, porque no es tu objetivo. Tu objetivo, así como lo decía el apóstol Pablo, después de muchos años y ya él anciano, eran los cielos. La meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la meta es estar una vez más en la gloria con Cristo por la vida eterna. Termino con algo que decía el Señor Jesucristo a sus discípulos antes de partir. Él les dijo allí en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, les hubiera dicho. Es decir, Jesús le dice, muchachos, en los cielos hay mucho lugar. Si no fuera de esta manera, yo se los habría dicho. Y entonces el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Me vas entendiendo? La vida de fe es, como decía el apóstol Pablo, una carrera. Siempre nos da la Biblia el sentido de continuar avanzando, de continuar avanzando.
Por eso es esta inconformidad que creo que Dios ha puesto en mi vida. Y no tiene que ver con no estar contento con lo que tengo, porque entendí lo que el apóstol Pablo dice, tengamos contentamiento, es decir, gloria a Dios y gracias Señor por lo que nos has dado. Pero entiendo que yo no me puedo aferrar a esto, sino que debo continuar caminando hasta el día en que entregue mi vida, mi último aliento en la tierra y parta de ella, o hasta el día que Cristo venga y tengamos la bendición de encontrarnos con Él juntamente en las nubes, como dice la Escritura. Pero quiero que entiendas esto. Como le digo a mis hijos siempre, llegamos cuando lleguemos. Mi amado, no te relajes tanto. Levántate una vez más. Continúa caminando. Continúa caminando. Dejando ciertamente todo atrás. Lo malo o lo bueno o lo muy bueno. Continúa hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es nada más y nada menos que la vida eterna en los cielos. Te bendigo en este peregrinar y espero que más de una vez nos encontremos juntos en el camino, lo cual nos va a mostrar que tenemos un mismo objetivo, y es volver una vez más a la gloria con Dios.